¿Ya? Bueno, buenas tardes a todos los que estéis siguiendo nuestro programa, y hoy vamos a presentar a la doctora Pascual, que es la jefa de servicio de pediatría del Hospital Nisa y además especialista en nutrición y en digestivo, y vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros, que es la nutrición. Deciros antes de que aparezcan luego las preguntas que no tenemos nada mágico para que los niños, he hablado con ella hace un momentito de eso, estén duritos y rechonchos, pero sí muchos medios para conseguir por lo menos un estado de nutrición aceptable. Y bueno, os dejo con ella a ver si la charla nos resulta positiva. Hasta ahora. Pues hola, buenas tardes a todos. Soy María Jesús Pascual. Agradecer pues al hospital, al equipo de cardiología pediátrica con el que colaboramos pues mucho en el día a día, y agradeceros a todos vosotros. Os voy a hablar pues de un tema que, como ha dicho el doctor Maroto, es importante, que es la nutrición en el paciente con cardiopatía congénita. Realmente la nutrición es un tema fundamental y cada día lo vemos más pues en el día a día, para conseguir un estado óptimo de salud en cualquier niño sano, en cualquier adulto, y en el paciente con cardiopatía congénita cobra una importancia vital, como veremos, ¿no? Realmente, pues basándonos en la pirámide de los alimentos, donde hablamos de que todo el mundo debe seguir una alimentación variada, equilibrada, pues evitando efectivamente los alimentos demasiado ricos en grasa, demasiada proteína, en prevención, como sabéis, pues del tema que tanto nos preocupa a día de hoy, como es la obesidad infantil. Y cambios en esta pirámide de los alimentos han sido pues que se da especial importancia a suplementos que se han visto que los niños a día de hoy pues tienen déficit, sobre todo déficit de vitamina D, y estos suplementos pues deben ser de manera individualizada y en muchos casos pues previo haber visto pues estos niveles de vitamina D en niños mayores. Pero la pirámide de los alimentos sigue basándose en eso, en una alimentación variada, sana, equilibrada, evitando pues lo que son azúcares simples, y acompañado de una vida, o sea, un día a día de la vida saludable, ¿no? O sea, la ingesta suficiente de agua, el hacer ejercicio, pues todas esas cosas que hacen que nuestro organismo pueda funcionar correctamente. Si bien esto ocurre pues en el niño sano, como os he dicho antes, pues en el niño que tiene un problema cardíaco, pues cobra una importancia vital. Como sabéis, las cardiopatías congénitas son malformaciones congénitas frecuentes, pueden afectar entre un 0,5 a un 1% de recién nacidos vivos, y tenemos las más frecuentes, que son las malformaciones cardíacas leves, que se van a acompañar de un crecimiento y de un desarrollo del niño normal, y las graves, ¿no? que tienen un alto riesgo de malnutrición, por lo que ahora veremos, con una afectación de este normal crecimiento y desarrollo. Realmente las cardiopatías severas, graves, lo que tienen pues es un cierto grado de malnutrición, que va a aumentar lo que es que el niño pueda enfermar, incluso afectar al pronóstico vital, y van a aumentar el riesgo quirúrgico. Dentro de todas las cardiopatías, pues generalmente las cardiopatías cianóticas y que tienen pues un aumento del flujo al pulmón son los niños que se afectan nutricionalmente de manera más importante, ¿no? Y en estos casos se puede ver afectado el peso y la talla del niño pues ya desde el periodo neonatal. En otros casos lo que vemos es una afectación del peso inicial y luego a posteriori pues en algunos casos una afectación de la talla. Como ya digo, hay muchos niños con cardiopatías leves que tienen un normal crecimiento y desarrollo.
Y pues yo como digestivo, pues muchas veces incluso pues en los niños que tenemos con falta de crecimiento y falta de desarrollo, pues una de las cosas que investigamos es que pudiese tener una cardiopatía que hubiese podido pasar por alto, ¿no? Precisamente por esta malnutrición. ¿Y por qué se produce la malnutrición en las cardiopatías? Pues la verdad es que la etiología realmente, o sea, la causa es desconocida, se debe a muchos factores y muchas veces es muy difícil separar qué factores son prenatales, es decir, pues un niño que ha tenido un retraso en el crecimiento intrauterino o un niño que ha sido prematuro o otras malformaciones que a veces coexisten con la cardiopatía congénita, para saber realmente qué es lo que produce la malnutrición en la cardiopatía. Lo que sí se sabe es que el aumento de la demanda nutritiva lo que provoca en el organismo es un estrés metabólico, que eso compromete el estado de nutrición del niño. Los tipos de factores, digamos, que influyen en esta malnutrición, pues hay factores que son dependientes de la propia cardiopatía, pues por sobrecarga de volumen o de presión de las propias cavidades cardíacas, o porque el músculo miocárdico funcione deficientemente, o por la falta de oxígeno de manera crónica, o en los casos que ha habido hipertensión pulmonar o enfermedad vascular del pulmón, que va a condicionar una falta de oxígeno y una situación como de mal funcionamiento, de acidosis, y esto va a llevar a un fallo del crecimiento y del desarrollo del niño. Pero también hay otra serie de factores que van a depender de la repercusión que realmente tiene la propia cardiopatía en el resto del organismo. Esto pues es la inadecuada ingesta, que ahora veremos, el aumento del gasto metabólico y la posibilidad de malabsorción de otros nutrientes. En cuanto al inadecuado aporte, pues generalmente son niños que tienen falta de apetito, además están generalmente con medicaciones, pues diuréticos por ejemplo, que provocan esta falta de apetito, la propia fatiga del niño, la propia dificultad respiratoria que le crea el simple hecho de tragar, y las infecciones pulmonares recurrentes en estos niños. Pues un lactante con una insuficiencia cardíaca congestiva, pues es un niño que inicia la toma porque tiene hambre, evidentemente, pero pues se agota, hace tomas lentas y son tomas con muy escaso aporte calórico. Además, estos niños, sobre todo si la insuficiencia cardíaca congestiva les provoca pues un aumento del hígado, este aumento del hígado en una cavidad tan chiquitita, pues lo que les provoca es o les favorece la existencia de reflujo gastroesofágico, que también empeora el pronóstico nutricional. Y además esa falta de oxígeno que tiene a veces el sistema, el tubo digestivo, pues hace que también sea un intestino que se mueve con más dificultad. Por otro lado, está el aumento del gasto metabólico que tienen estos niños, pues porque tienen más trabajo respiratorio, porque están muchas veces respirando pues muy deprisa, porque hay un aumento del consumo de oxígeno y también pues por otras cosas que se producen en la insuficiencia cardíaca, que son que favorecen este aumento del gasto metabólico que una persona normal pues tiene en reposo y en actividad, ¿no? Por otro lado, se puede producir una malabsorción intestinal porque el intestino está edematoso, es decir, tiene un poquito más de líquido y entonces absorbe peor los nutrientes. Y más frecuentemente esta malabsorción intestinal se ve tras algunos procedimientos, algunas cirugías correctoras, que lo que provocan es una enteropatía, pierde proteínas y entonces al perder se produce una malabsorción proteica y empeora pues esta malnutrición. Puede ser además que realmente sean problemas cardiológicos como miocardiopatías que sean por déficit de algún nutriente específico y pues exista esa malabsorción específica de nutrientes. Y como os he dicho antes, pues hay factores genéticos, condiciones genéticas del propio niño, prenatales y luego las postnatales no cardíacas, como esta existencia de reflujo, que van a hacer que este niño pues tenga un compromiso nutricional
y esté malnutrido, ¿no? Por eso es esencial, sobre todo cuando nos encontramos con un niño con una cardiopatía, que este niño tenga una valoración nutricional. La historia clínica va a ser muy importante, ¿no? Pues que aparte de saber el tipo de cardiopatía, saber los datos de la gestación para saber si existen estos factores prenatales, la curva que ha tenido de velocidad y la velocidad de crecimiento, que nos puede hablar de la mayor o menor repercusión que tiene la cardiopatía desde el punto de vista clínico. Cómo el niño come, cómo succiona, si se agota con las tomas, si suda con las tomas, y la existencia de sintomatología acompañante. Pero lo más importante realmente es la exploración física. La exploración física, pues su peso, su talla, su perímetro cefálico, en muchas ocasiones pliegues y la utilización de índices nutricionales nos dan idea de cómo está este niño realmente, ¿no? La calorimetría indirecta o las técnicas de bioimpedancias, pues son técnicas que se hacen en muchos sitios, pues para realmente determinar cuál es el estado nutricional del paciente. Y luego siempre nos ayudamos pues de las pruebas de laboratorio, donde bueno, pues la hemoglobina o las cifras de proteínas o el colesterol o las vitaminas y oligoelementos que se piden, pues nos dan idea pues efectivamente de cuál es la repercusión a nivel metabólico de esta malnutrición en el niño, ¿no? En los niños que están tomando diuréticos, bueno, medicación que pueden alterar a los iones, pues bueno, pues el hacer el sodio, el potasio y todo esto pues nos ayuda a poder valorar en conjunto pues realmente cómo está el niño. Esta valoración nutricional es importante no solo para ver dónde estamos, ¿no?, sino porque tenemos que calcular una ingesta calórica adecuada para un niño que necesita un aporte energético seguramente mayor que un niño normal y que posiblemente haya que hacer una restricción de líquidos, es decir, hay que darle mayor cantidad de energía en menos volumen para que precisamente el niño no se sobrecargue. Realmente estos requerimientos normales de un lactante sano, que pueden ser pues entre 100 y 120 kilocalorías por kilo y por día, en estos niños están muy aumentados para conseguir una ganancia de peso pues entre 20 o 30 gramos diarios y en momentos como la cirugía o si lleva mucho tiempo la malnutrición, pues este porcentaje se aumenta bastante. Entonces, cuando nos llega un niño pues con una cardiopatía y una vez que hemos hecho la valoración nutricional, pues lo que hay que ver es cómo tratamos a este niño, ¿no? El objetivo fundamental es pues mantener un balance energético positivo, es decir, que consigamos que este niño crezca, tenga un crecimiento y un desarrollo adecuado, con adecuado aporte proteico para que podamos garantizar este crecimiento. Aparte del aporte calórico y proteico adecuado, pues tendremos posiblemente que restringirle el sodio y los líquidos si es necesario, dándole suplementos de vitaminas y minerales que sobre todo afectan al hierro y al calcio. Cuando nos planteamos este tratamiento tenemos que ver qué tipo de alimentación, qué vía podemos utilizar para la alimentación y de qué forma hacemos la alimentación. Realmente la elección de una fórmula u otra va a depender de la edad, de la situación funcional del tracto digestivo y de la cardiopatía de base. Y siempre hay que hacerlo bajo una estrecha supervisión. Siempre, pues bueno, lo más fisiológico es intentar la lactancia materna siempre que sea posible y realmente se puede hacer o bien por succión directa si el niño no se agota demasiado o mediante una sonda nasogástrica que ahora veremos si el niño pues se agota. Y a esta lactancia materna generalmente por sí sola suele ser insuficiente, sobre todo en lactantes muy malnutridos y con una cardiopatía severa, y para ello pues se decide si se hace con o sin suplementos, pero siempre que se pueda se tiene que intentar pues la lactancia materna. Si no fuera posible,
utilizaríamos fórmulas de inicio en niños, bueno, pues hasta los 6 meses más o menos, o de continuación en niños mayores de 6 meses, cuando están ya con la alimentación complementaria, y en algunos casos de lactantes muy malnutridos, pues a lo mejor, aunque no tengan una intolerancia ni una alergia a proteína de leche de vaca, se eligen unas fórmulas especiales que se llaman hidrolizadas, que son fórmulas con que la proteína está como más digeridita, ¿vale?, para que consigamos que esa proteína realmente se absorba de manera más adecuada. Y en estos casos, pues esas son las fórmulas que dejamos. Y en los casos que ya es muy severo, en algunos casos hay que recurrir a formas todavía mucho más elementales, que realmente le damos como la parte más chiquitita de la proteína, el aminoácido, y estas las solemos suplementar con módulos de hidratos de carbono o de grasas. La grasa que empleamos generalmente, aunque hay que emplear también grasa, o sea, aceite, digamos, que llamamos de cadena larga, que son los que nos van a dar los ácidos grasos esenciales. En estos niños el aporte mayoritario se suele hacer con aceites que se llaman triglicéridos de cadena media, que lo que hacen es que evitan el paso hepático y aparte tienen una absorción pues mucho más adecuada. En general, lo que tenemos que hacer es, como he dicho, aumentar esa densidad calórica, restringiendo la mayoría de las veces en lactantes el volumen, manteniendo siempre un aporte equilibrado entre nutrientes. Bueno, pues en niños con cardiopatía pues se puede usar un aporte proteico, una relación de proteínas del 11%, con hidratos de carbono entre 50 y 55%, y un aporte entre 35, 39 y 40 de grasas, siempre bajo estrecha supervisión y restringiendo la sal pues en el momento en que estemos con alimentación complementaria. ¿Y cómo conseguimos esto en lactantes? Pues bueno, pues puede pasar que digamos, bueno, hay que aumentar la concentración de la fórmula. Eso es generalmente se hace menos veces, pero bueno, es más excepcional, pero se puede hacer, se puede aumentar la concentración de la fórmula hasta un 16%, lo normal pues que esté entre un 13 y un 14%, y lo más frecuente es que usemos módulos de hidratos de carbono con un azúcar de fácil digestión, como en la destrinomaltosa, y los triglicéridos de cadena media, que como os he comentado, tienen más fácil absorción, de manera combinada, porque siempre hay que mantener esa proporción entre proteínas, hidratos de carbono y grasas. Hay que tener cuidado también en no pasarse en el hidrato de carbono y en el MCT, bueno, pues porque pueden hacer una diarrea osmótica. Y últimamente pues también existen fórmulas para lactantes, que son fórmulas completas que llevan ya las proporciones hechas y aportan pues una densidad calórica de 1 kilocaloría por centímetro cúbico. En otros casos también lo que se puede hacer es iniciar antes la alimentación complementaria, pero siempre en niños que ya hayan cumplido los 4 meses. En los más pequeños pues recurriremos a los módulos combinados. En niños mayores y adolescentes pues realmente hay que hacer una alimentación variada, equilibrada, restringiéndole sobre todo las grasas saturadas, azúcares y la sal, y utilizando en la medida de lo posible proteína de alto valor biológico, es decir, de la carne o del pescado. Suplementos, se utilizan suplementos que hay pues para estos niños que están ya preparados, y bueno, pues se les dan estos suplementos, y el agua se les da de manera libre, porque con el mecanismo de la sed ellos prácticamente se regulan. Es bastante raro tener que restringir los líquidos a un niño más mayor, salvo en casos seleccionados. La vía que usamos, pues siempre de elección, cuando se pueda, la vía oral, pero como os he dicho, precisamente por este cansancio del lactante que se agota con las tomas, generalmente es difícil que lo consigamos solamente con la vía oral. Lo que más frecuentemente hacemos es que combinamos la vía oral, es decir, la boca,
con la vía enteral, es decir, a través del tubo digestivo directamente, pues ya veremos ahora como mediante una sonda o mediante otras técnicas. Y esta vía es casi siempre necesaria, precisamente pues porque el niño le empeora su estado hemodinámico cuando está solo con la vía oral, aumenta la fatiga en casos de insuficiencia cardíaca congestiva, o aumenta la dificultad respiratoria en caso de hipoxia, ¿no? La vía enteral exclusiva pues solamente la dejamos en el preoperatorio de pacientes muy malnutridos o después en el postoperatorio, pero así exclusivamente no las solemos mantener salvo que haya una malnutrición muy importante o la situación del paciente lo requiera. Y la vía parenteral, es decir, ponerle la alimentación por vía venosa, es cuando existe una imposibilidad de usar la vía enteral, o sea, la vía digestiva. Se utiliza generalmente como ayuda o soporte cuando con la vía digestiva no conseguimos alcanzar el objetivo de nutrir al niño, y sobre todo se utiliza en el postoperatorio inmediato, que el niño pues todavía no está en una situación hemodinámica estable como para empezar a comer, o cuando existe un empeoramiento de una complicación o un agravamiento significativo del niño. Exige pues una monitorización estricta, o sea, pues hay que hacerles analíticas frecuentes pues para ver cómo está todo, porque pues tiene alguna complicación metabólica, porque dado que no es realmente la vía fisiológica, ¿no? Cuando decía la vía como la vía enteral, el acceder al tracto digestivo, pues se puede hacer en principio, se puede hacer a través de sondas o a través de un orificio directo en el estómago. La sonda nasogástrica, que lo que hacemos es meter un tubito a través de la nariz, también se puede meter a través de la boca y se deja en la zona del estómago. Pues es una vía útil cuando uno se plantea una nutrición transitoria, o sea, en nutriciones de larga duración pues no se aconseja, y tenemos que tener en cuenta que va a interferir con la respiración. El niño le vamos a anular en cierto modo un lado de la nariz. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta, pues que eso va a ser transitorio y tiene que ser que acompañe con la situación clínica del niño. En algunos casos, pues cuando hay vómitos importantes o tal, esta vía no se deja en el estómago, sino que se deja un poquito más adelantada en el intestino, ¿no? Estas sondas, cuando se ponen por cierto tiempo, pues se usan de un material especial, que puede ser silicona o poliuretano, pues son más blanditas y son sondas pues que son mejor toleradas por el paciente. Y luego está una cosa que a uno pues a lo mejor le llama un poco la atención, ¿no? Que es ponerle una sonda directamente al estómago. Pues es una solución muy válida, ¿no? Porque es una forma fácil, segura y cómoda, que asegura un buen manejo nutricional del paciente, y sobre todo hay que planteársela cuando el grado de malnutrición es muy importante y se prevé que esta nutrición por vía digestiva se vaya a prolongar en el tiempo. Al final pues es un agujerito que se hace pues con una endoscopia. Es una técnica muy simple, se mete la sondita al estómago, y a veces se les pone como un botón, de hecho se llama botón gástrico, y a través de ahí pues resulta muy cómodo meter la alimentación al niño sin que le cause ningún gasto metabólico añadido, que es lo que queremos evitar con estos métodos, ¿no? Aquí veis, pues a través de una sonda nasogástrica, pues se mete la alimentación, que puede ser pues con una jeringa o con una bomba. Al niño se le pega la sondita a un lado, hay que tener cuidado porque a veces es verdad que se la arrancan, pero es verdad que cuando se la han arrancado 3 veces, luego ya se lo piensan, cómo se la volvemos a meter, y hay que tener pues los cuidados habituales de la sonda. Es
manejo que cuando se le va a poner esta técnica a un niño, pues generalmente exige un periodo de entrenamiento de los padres, que se suele hacer en el hospital, sobre todo si se le va a conectar la alimentación a unos sistemas, a unas bombas, pues para que los padres aprendan todo este funcionamiento, ¿no? Aquí vemos pues lo mismo con la nutrición a través de la gastrostomía, pues la alimentación se mete, se puede meter igualmente por bomba, o se puede meter también a través de jeringa, es decir, en bolos, como ahora veremos, ¿no? Los bolos, la única cosa, pues todo esto pues tiene que ser despacito, meterlo despacito, sobre todo para no provocar de golpe mucha distensión gástrica, porque uno cuando come puede controlar que el estómago se va llenando. Si nosotros metemos a presión a un niño en el estómago la comida, pues a lo mejor le provoca distensión gástrica y puede pues regurgitar o puede vomitar, o bueno, entonces se meten despacito, pero bueno, es muy fácil. Una vez, al principio pues llama un poco la atención, pero es muy fácil una vez que uno se acostumbra, y la verdad es que nos soluciona muchos problemas. ¿De qué forma hacemos o elegimos qué tipo de vía o qué forma de alimentación tenemos? Pues va a depender siempre de toda esa valoración que hemos hecho, de todo ese cálculo que hemos hecho de cuánto necesita el niño recuperar, cómo lo queremos recuperar para que tenga un peso y un estado nutricional adecuado de cara, por ejemplo, a la cirugía. Entonces se puede utilizar de forma intermitente, es decir, pues con jeringuita le damos las tomas según la edad, pues X tomas a lo largo del día de tanto volumen. Se puede hacer con una jeringa, se puede hacer por gravedad, o se puede hacer, como os hemos dicho, pues por bomba. Estas tomas también se puede usar pues por ejemplo oral, o sea, empezar a darle al niño directamente por boca. Cuando vemos que el niño se agota, pues por el día le completamos con la sonda el resto de alimentación que necesite en cada toma, y por la noche pues se conecta a una enteral nocturna, a una bomba, que es mucho más cómodo, que digamos infunde una cantidad de alimento predeterminado que tenemos puesto a la hora, y bueno, pues la tolerancia pues suele ser muy buena, y de forma continua pues lo mismo, pero durante todo el día. Bueno, pues esto es más o menos los volúmenes, el ritmo de inicio. Pues generalmente iniciamos a un nivel pequeñito, comprobamos la tolerancia, vemos que el niño tolera adecuadamente, eso se suele hacer en el hospital, hasta que llegamos a cuál es la cantidad que el niño tolera por un lado y cuál es la cantidad que necesitamos darle. Y cuando ese objetivo pues se ha cumplido y se ve que el niño pues tolera perfectamente la nutrición enteral, y pues los padres estáis entrenados a usarlo, pues nada, se da de alta. Bueno, pues las sondas, lo que puede pasar generalmente es que se ocluyan, ¿no? Pero bueno, con un cuidado adecuado, sobre todo lavando bien después de meter la alimentación, pues dando la alimentación tal y como se ha protocolizado, vigilando, bueno, ahora veremos, ¿no?, pues posibles interacciones de medicamentos con la nutrición, generalmente dándoles por separado a la nutrición, evitando pues mezclar fármacos en la sonda. Pues cuando por la sonda podemos meter líquidos o podemos meter comprimidos, pero hay que diluirlos. Entonces pues bueno, pues esta dilución tiene que ser completa, pues para que no se atasque, ¿no? Y bueno, y evitar que con la nutrición enteral, o sea, que a través de esto pues se meta bebidas carbonatadas junto con la nutrición, o sea, conjuntamente, porque van a formarse grumos, ¿no? Y bueno, pues aquí pues unas medidas para desobstruir la sonda, que prácticamente pues son instilando agua tibia, generalmente depende del peso del niño, a través de la sonda,
y aspirando, pues la mayoría de las veces con esto se consigue. Si persistiera, pues se puede instilar agua carbonatada, ¿vale? Y bueno, pinzando la sonda y aspirando de nuevo. Y bueno, pues si persiste, pues hay enzimas pancreáticos que se pueden usar mediante comprimidos de bicarbonato sódico triturado, y se mezcla con agua estéril y con eso se puede desobstruir. Pero como ya digo, la mayoría de las veces se desobstruyen instilando agua tibia. Y bueno, en el caso que no se pueda desobstruir, pues lo que se hace es el recambio de la sonda. El tratamiento quirúrgico en las cardiopatías congénitas, pues es lo que nos va a marcar el pronóstico de la lesión. Estos niños se malnutren porque tienen una cardiopatía, y el objetivo es pues el tratamiento quirúrgico. Para este tratamiento quirúrgico necesitamos que haya una recuperación de la malnutrición que tienen estos niños por su propia cardiopatía, o sea que es como el pez que se muerde la cola, o bueno, pues eso. Realmente necesitamos que el estado nutricional del niño sea lo mejor posible para que el pronóstico quirúrgico también sea mucho mejor. Cada vez estas cirugías se tienden a hacer antes, con lo cual pues cada vez el estado en el que llega de malnutrición que llega al niño, y mucho más pues cuando se combina con un buen tratamiento nutricional, es menor. Se han visto muchísimos estudios con estudios de crecimiento antes y después de la cirugía. O sea, si realmente tu problema de malnutrición está condicionado porque tienes un problema cardíaco, pues lógicamente cuando ese problema sea corregido, sí se consigue mejorar también el crecimiento y el desarrollo del niño. La cirugía correctora va a reducir la sobrecarga del sistema cardiopulmonar inmediatamente después de haberlo operado. Si es una cirugía paliativa, es decir, que no es correctora definitiva, pues los resultados son peores, y ahí, pues bueno, ahí sí que el pronóstico nutricional pues depende de las lesiones residuales, y el hecho de necesitar apoyo nutricional pues va a depender de esas lesiones, ¿no? Y como hemos dicho, lo que es la propia malnutrición va a aumentar el riesgo quirúrgico, favorece las infecciones, pues favorece, o sea, perjudica, digamos, a la cicatrización. Bueno, pues esos son estudios que están hechos y que están comprobados. Entonces, el tener un estado óptimo nutricional antes de la intervención quirúrgica va a mejorar mucho el pronóstico de la cirugía. Por lo tanto, en las cardiopatías realmente pues la afectación, cuando hay una cardiopatía importante y la afectación nutricional es importante, la cirugía precoz va a disminuir el desarrollo de malnutrición. Pero a pesar de ello, pues hasta el 50% de los niños pueden presentar desnutrición energético-proteica en el momento de la intervención quirúrgica, que va a ser mayor a más tardía se haga la intervención quirúrgica. El apoyo nutricional precoz y apropiado va a ser básico para minimizar la desnutrición e impedir pues todo lo que son las complicaciones metabólicas infecciosas derivadas, que van a empeorar pues indudablemente el pronóstico de la cirugía, porque como hemos visto, la malnutrición conlleva a más infección, la infección a mayor malnutrición, y todo ello pues va a conseguir pues el empeoramiento del pronóstico. ¿Qué es lo óptimo en un niño con cardiopatía? Pues una vez decidido cuándo va a ser el tratamiento quirúrgico, pues realizar un tratamiento nutricional previo, a veces incluso de manera preoperatoria y de manera intensiva, y luego seguir con un apoyo de tratamiento nutricional postoperatorio hasta que consigamos pues el óptimo desarrollo y crecimiento del niño, que en el fondo pues es el objetivo, ¿no? Se debe iniciar la vía enteral tan pronto como sea posible, pero para ello necesitamos, después de la cirugía, que el niño esté estable, y mientras tanto lo que se hace es se realiza pues la nutrición a través de la vía venosa,
con un aporte adecuado, que lo que hace es que nos va a frenar pues el proceso catabólico del paciente, que hace que no se recupere adecuadamente el desarrollo nutricional. Y cuando os he comentado pues de tipo de interacciones de fármacos y en la dieta, sobre todo pues hay que tenerlo en cuenta en que los alimentos pues van a alterar el comportamiento del medicamento y van a afectar pues muchas veces a su actividad terapéutica. Van a conseguir pues que aumente o disminuya el efecto farmacológico, ¿no? Es decir, pues que pueda ser o ineficaz o que pueda ser tóxico. Esto sobre todo pasa en los niños, también pasa en los ancianos, pero en los niños es más fácil que ocurra esto, o con fármacos que, digamos, tienen una relación muy cercana entre lo que son los niveles que se consideran terapéuticos, es decir, los niveles que hacen efecto, y los niveles que llegan a ser tóxicos, ¿no? Os he puesto sobre todo los anticoagulantes orales, que bueno, pues que son un fármaco utilizado en niños con cardiopatía. Entonces se deben evitar en estos casos alimentos ricos en vitamina K, pues hígado, brócoli, coles de Bruselas, repollo, lechuga, endivias, coliflor, espárragos, arándanos, porque van a disminuir su absorción, básicamente. En general hay muchas interacciones, pues hay veces que usamos procinéticos que van a favorecer la diarrea, podemos encontrarnos con fármacos que tengan actividad anticolinérgica y van a retrasar el vaciamiento gástrico. Bueno, aunque hay figuras, las tetraciclinas y ciprofloxacinos se usan más en niños mayores, ¿no? Pero realmente pues con lácteos pues vamos a encontrar que disminuyan su absorción. Hay veces que, pues por ejemplo, los antiácidos como el aluminio, pues lo que hacen es que forman complejos y también afectan a la absorción del aluminio. Y bueno, básicamente eso. Y luego algunos, como las sales efervescentes de potasio, en niños que están con suplemento de potasio, porque a lo mejor están con diuréticos y precisan suplementos de potasio, pues hay que tener en cuenta que algunos de estos medicamentos lo que hacen es precipitan y nos van a obstruir la sonda. Lo mismo, bueno, pues si están tomando otra serie de fármacos, hay niños que no solo toman medicamentos cardiológicos, sino que toman algún medicamento añadido, pues medicamentos a lo mejor anticonvulsivantes como la fenitoína, ¿no? Que interacciona con el caseinato y disminuye también la absorción. Realmente lo que vemos también con muchos medicamentos, que os he puesto ahí también un ejemplo, que hay que vigilar niveles, sobre todo en muchos casos pues de vitaminas y de bueno, en algunos casos también de iones, como por ejemplo los diuréticos, pero sobre todo niveles de vitaminas, de calcio, de magnesio, de hierro, dependiendo del fármaco que estén tomando. Y luego hay que tener en cuenta que los propios fármacos en sí pueden provocar alteraciones bioquímicas que hay que tener en cuenta, y por eso pues hay veces que hay que vigilar pues los niveles que tenemos en sangre de determinadas cosas, puede ser el sodio, el potasio, la glucemia, el magnesio, porque va a haber fármacos pues que nos van a producir pues alteraciones bioquímicas que pueden efectivamente hacer pues que no sea correcto el funcionamiento. Por eso, pues bueno, pues estas interacciones de fármacos y los alimentos son importantes. Como os he dicho, son más frecuentes en los niños, y por esa razón, bueno, pues como norma general se dice, ¿no?, de alejar las comidas y dar siempre, pues alejarlo de las comidas y dar siempre el fármaco a la misma hora, ¿no? Y importante pues vigilar niveles. Y bueno, por mi parte nada más, muchas gracias y espero que os haya resultado útil.
Bueno, pues esperando a ver si hay preguntas. No sé si se oye. ¿Oís allí? Sí. Bueno, pues así alguna pregunta social. La opinión, porque fíjate que has estado ahí, has puesto la pirámide ideal de los alimentos y luego va uno a un hospital y ve una máquina en la que se echa €1 y hay un montón de guarrerías. Entonces, ¿tú crees que ha salido también ahora el impuesto sobre las bebidas azucaradas? ¿Tú no crees que sería más eficaz prohibirlas en ciertos sitios, colegios, centros hospitalarios, o no sé, prohibir, son cosas mías raras de estas que tengo, o prohibir, igual que prohibimos poder comprar bebidas alcohólicas a menores de 18 años, prohibir bebidas azucaradas a menores de 10 años? No sé, ¿ahí hay alguna corriente por ahí que nos permita mejorar esto? Hombre, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, no entiendo qué hacen esas máquinas en un hospital intentando, pues, o sea, realmente estamos en todo momento súper preocupados por la alimentación infantil, por la epidemia de obesidad que tenemos, las grasas. Sale una noticia del aceite de palma y todo el mundo se pone, sin darse cuenta, pues que todo está mucho más controlado y tal, y resultamente en estos productos que se escapan de todos los controles, de todos los aceites que les echan ahí cualquier cosa, y sobre todo el alto contenido en azúcares, pues nadie le preocupa. Se siguen vendiendo y se siguen vendiendo en sitios que efectivamente, es mi opinión, pues a lo mejor no se deberían vender. En cuanto a lo del impuesto, pues sí, algo hay que hacer. O sea, es verdad que los niños abusan a día de hoy de comidas rápidas, de comidas, los zumos comerciales, que tienen un alto contenido en azúcares, porque aunque ponga sin azúcares añadidos, o sea, es que eso realmente, o sea, el contenido en sí de ese azúcar, o sea, de esos zumos, pues es muy alto, ¿no? Y además está claramente relacionado ese consumo habitual y continuo, pues porque el niño se lleva un snack al colegio y en vez de uno plantearse que es más fisiológico que se lleve un plátano o una manzana, pues es más cómodo, pues se les da el zumo, ¿no? Entonces, pues yo creo que efectivamente algo hay que hacer, porque lo que está claro es que la epidemia de obesidad existe. Y que está, pues, relacionada con el estilo de vida que tenemos a día de hoy, y sobre todo, pues, con estas comidas rápidas, que como no nos da tiempo, que como es más fácil para el niño, pues las toman, a mi gusto, demasiado alegremente, ¿no? Hombre, yo creo que a día de hoy los pediatras estamos muy concienciados con esto, y yo en la consulta les dedico mucho tiempo a hacer hincapié, pues, en eso, en ese consumo, pues a veces desmesurado de ese tipo de alimentos que evidentemente, pues, están lejos de ser sanos y saludables, ¿no? Gracias, Chus, por tu presentación, muy útil seguramente para los papás con niños con cardiopatía. Efectivamente habéis hablado de la epidemia de obesidad, que de momento en todo caso atacaría a los pacientes cardiópatas operados y ya adolescentes, pero los pequeñitos todavía tienen estos factores de malnutrición, que efectivamente es un bucle que si no solucionamos la cardiopatía desde el punto de vista quirúrgico no arreglamos nada. Entonces te quería hacer dos preguntas para que nos ayudes a comprender y para que los padres también lo tengan bien claro. En primer lugar, cuando nosotros tenemos un lactante a los cuales tenemos que operar en breve, porque incluso tenemos fecha, pero lo vemos muy malnutridos, etcétera, ¿cuántos días de ingreso hospitalario y de suplemento nutricional sería necesario para, si es que hay algún valor cuantitativo, para
poder tenerlo en las mejores condiciones posibles para la cirugía. Es decir, cuánto tiempo antes tenemos que enviarlo a vuestro trabajo para ello. Y en segundo lugar, con respecto a la gastrostomía, si hay alguna información sobre los niveles de sepsis relacionados con este tipo de nutrición específica. Bueno, pues primero un inciso sobre lo que has dicho de los obesos, porque sí que es verdad que los niños, claro, decimos están malnutridos, no pueden estar gordos, pero tampoco se trata de que los niños adolescentes con cardiopatías, a lo mejor no corregidas, y que pueden estar abusando de estos productos ricos en calorías, pero que realmente no están mejorando su nivel nutricional, que no se trata de engordar al niño por engordarle, sino de nutrirlo. O sea, que es una diferencia que muchos adolescentes pues hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en ellos. Con respecto a lo que comentas, hombre, yo creo que es súper importante, una vez que bueno, nosotros aquí pues como siempre tenemos relación suficiente como para hacerlo así, que es como lo hacemos, ¿no? Realmente cuando está prevista una cirugía correctora y el niño pues el estado nutricional hay que valorarlo, hay que ver cómo está ese niño, y si esa valoración, si el niño está bien y solamente necesita un suplemento por boca o simplemente un apoyo nutricional, pues el mes anterior a la cirugía, pues simplemente pues con esos controles ambulatorios ni siquiera precisarían ingreso. En el caso en que se prevea pues el típico lactante chiquitito que a lo mejor tiene prevista la cirugía como para el final del primer año, o prevista una cirugía para entonces, o tiene 2 o 3 cirugías previstas y se prevé que va a estar en un riesgo nutricional más importante, pues en esos casos, una vez hecha la valoración nutricional, si se ve que con suplementos y con la vía oral no llegamos y el niño está realmente muy malnutrido, pues se plantea un ingreso cortito. O sea, un ingreso simplemente, el ingreso es para o bien decidir la fórmula sonda nasogástrica si se prevé una cirugía más pronto, o una gastrostomía en el caso de que la cirugía se prevea a más largo plazo. Y en esos casos realmente es para comprobar cuál es la tolerancia del niño hasta llegar a las necesidades que necesitamos darle para nutrirle adecuadamente, y que los padres aprendan el manejo correcto de tanto de la sonda como de la gastrostomía en su caso, como de la bomba de funcionamiento, pues para que luego no les pite en casa y no sepan lo que hacer. O sea, para que se vayan tranquilos de que el funcionamiento, de que controlan ellos la situación, porque aunque nosotros vayamos a estar ahí, si hay un problema con la sonda o un problema con todo eso, pues vamos a estar ahí para poderles ayudar o aconsejar o ver lo que hacemos, ¿no? Sí que es verdad que ellos tienen que tener la tranquilidad de que realmente la saben manejar. De hecho, a mí me gusta cuando hacemos esto, pues aunque inicialmente a lo mejor ingresen en la unidad que tenemos de neonatos, pues porque va a estar la enfermería mucho más encima de ellos y enseñándoles todo el funcionamiento, y los primeros días lo hace la enfermera, hacemos un paso previo a pasar a planta para que ellos manejen dentro del hospital la bomba durante 2-3 días, para que solo llamen en el caso de que tengan un problema con la sonda, como si estuviesen en casa, porque para eso les da mucha tranquilidad a la hora de cuando estén solos, ¿no? Y con respecto a la incidencia de sepsis o de infecciones por gastrostomía, realmente es muy baja. O sea, que realmente no hay... O sea, que si todo se hace correctamente y tal, no aumenta la incidencia de infecciones de manera significativa, siempre y cuando se sigan pues los consejos que hay que hacer, los cuidados que hay que hacer de la gastrostomía. Antes no he dicho, pero hay veces que esta gastrostomía
como lleva unos cuidados también, porque al principio pues rezuma un poquito del ácido del estómago, y a veces pues hay que tener unos cuidados locales de esa zona, ¿no? Y hay que aprender a cuidarlo, porque sí que efectivamente pues si haces una herida alrededor del botón de la gastrostomía, pues a veces eso es un foco de infección, pero bueno, con un adecuado manejo, ya digo, y con un pues no tiene por qué realmente aumentar la incidencia. Y a veces lo que se hace a la vez que se hace la gastrostomía es se hace una técnica a veces antirreflujo, precisamente para evitar que con la gastrostomía empeore el reflujo gastroesofágico y aumentasen la posibilidad de incidencia de problemas respiratorios, de infecciones respiratorias. Entonces, en algunos casos se puede hacer combinadamente una técnica antirreflujo, que es muy fácil, muy sencillita y tampoco tiene mayor trascendencia. Una pregunta entonces asociada a esto. ¿La sonda nasogástrica induce mayor incidencia de reflujo gastroesofágico? Porque los cardiólogos justamente lo que queremos es, o antes o después de la cirugía, no tener problemas pulmonares, para que la evolución sea súper satisfactoria. Entonces, si tenemos que dar una nutrición enteral por la vía sonda nasogástrica y el niño tiene recurrentes procesos respiratorios, no sabremos si es que hay alguna alteración residual. En general, digamos, tenemos métodos y herramientas para dilucidar si hay secuelas o residuos cardiovasculares que expliquen el hecho, pero si no lo hay, pues ahí tenemos una dificultad añadida. ¿Lo induce realmente? Hay más riesgo de reflujo, lógicamente, y de hecho algunas veces, si el reflujo es muy importante y tal, pero sobre todo porque muchas veces estamos metiendo la alimentación pues no con el control que tú tienes cuando comes, que yo controlo la sensación de saciedad a medida que vas comiendo. La distensión gástrica pues es más fisiológico. Cuando yo meto una cosa, y sobre todo la meto a lo mejor en bolo, pues estoy creando una presión, digamos, de manera aguda, que tiene que estar controlada. Por eso el volumen y todo eso tiene que estar supervisado, que no puede meter ahí, voy a meter 500, no, pues hay que meter lo que hay que meter por bolo, precisamente para evitar esa sobredistensión gástrica, que en ese momento, si tú le llenas, pues al final la comida se va a donde tiene hueco, y donde tiene hueco evidentemente es ir hacia arriba, ¿no? Entonces efectivamente eso puede favorecer el reflujo, y es más en casos a lo mejor pues que hay o se puede ver que hay mucho reflujo añadido. Pues para eso lo que se hace es que la sonda se pasa a través del píloro, se deja transpilórica, y en algunos casos pues se realiza una alimentación transpilórica, que es menos fisiológica, que además nos exige un poco el tener la nutrición enteral continua para evitar otro tipo de complicaciones, y por eso preferimos generalmente la sonda nasogástrica. Bueno, yo mi opinión personal es, si realmente necesitamos nutrirlos, si no tienen corregida su cardiopatía, sobre todo si son cortocircuitos izquierda-derecha, CIVs así con mucho flujo, poco vamos a conseguir de mejorar su nutrición. Y si que realmente queremos, va a ser mantenida, no va a ser para 3 días o 4 días. Entonces yo creo que ahí la opción, para mí, que los padres son muy resistentes y muy reticentes a eso, es la gastro, y es mucho más eficaz, mucho más útil y menos complicaciones encima. Entonces hay que dejar ese mensaje, porque los padres, cuando dices, uy, es que le va a hacer ahí un agujero, eso es muy traumático, y en cambio la sonda da más problemas de manejo, más estrés a la familia, y es mucho menos eficaz que tener una gastro. A lo mejor hay otras personas que tienen otra opinión, pero yo creo mandar ese mensaje, que si la opción que se propone es que necesitamos hacer un suplemento calórico que no tolera, o después de la cirugía, a veces, que ya vimos con lo de rehabilitación, que a veces tiene una intolerancia a tragar, que eso se pasa, es mucho mejor una gastro que se maneja muy bien, que los riesgos son pequeñísimos y que luego es muy fácil de quitar, y la eficacia es mucho mejor, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Además, luego, en mi experiencia,
la gente que pierde esa reticencia y se decide por la gastro luego se alegran, porque realmente algo que te angustia muchísimo, que es que un niño que esté malnutrido se ponga esté con vómitos, o esté que no quiera comer, o esté malito y no quiera comer, pues a los padres les deja también muy tranquilo, ¿no?, el tener una vía de acceso que sabes que les va a garantizar el que estén comiendo y se estén nutriendo adecuadamente, lógicamente. Pero estoy totalmente de acuerdo, yo creo que la gastro es incluso pues se debería hacer mucho más de lo que se hace, y a veces no se hace precisamente pues por esa reticencia, ¿no? Pero que es verdad que a lo mejor hay que perderle el miedo a eso, ¿no? Bueno, pues otra pregunta ya es, antes en mis tiempos, cuando uno no comía, le echaban una yema de huevo en la leche y quina Santa Catalina y no sé cuántas cosas. Ahora, como somos más modernos, están los batidos famosos que sí utilizamos nosotros en enteropatía pierde proteínas y en algunos procesos. Entonces, eso es parecido a la Coca-Cola y a todas estas bebidas. Es accesible para los padres y los jovencitos en las farmacias, o en los, no sé, supermercados, pero en las farmacias sí. Debería, otro mensaje para los padres, darse ese tipo de concentrados sin control del médico. No, evidentemente no. O sea, estamos hablando de que es un suplemento, es un medicamento, y debería de ser, o sea, supongo que hace referencia a estos que se venden de manera que además mal llamados para el mal comedor. O sea, realmente no es que uno digas, tomo este suplemento porque no come bien y le estoy dando por tiempo inmemorial un suplemento que no sabemos realmente lo que está haciendo. Eso debería de estar bastante más controlado. Como buen medicamento, pues tiene sus usos bien definidos y está hecho pues para determinado uso y para determinadas cuestiones. No se puede vender como el niño que no me come, porque a día de hoy es una de las patologías más frecuentes, porque es el niño no me come lo que yo quiero que me coma, no lo que el niño necesita. Según mi opinión. Sigo hasta la muerte. A ver, además hay que recordar que esos complementos llevan unas proporciones de ciertas proteínas y de ciertas sustancias que a veces son perjudiciales sin control para el riñón y para otros sitios. Hay otra bebida que quiero que comentes para los jovencitos. Tenemos otras dos. Una son los Aquarius y esas bebidas en teoría deporte para recuperar iones, o en las deshidrataciones, en las diarreas, que para nosotros son un gran problema porque llevan unas concentraciones de sodio muy altas, y entonces hay que recordar que eso tampoco es una cosa sana, que no hay que recomendar, y que salvo que a alguien que se dedica a esto le digamos que sí. Evidentemente, o sea, son muy osmolares, generalmente tienen muchísimo azúcar, sobre todo pues tipo Aquarius y todo eso, y realmente, o sea, para el riesgo de deshidratación en situaciones de diarrea o de pérdida de líquidos, o sobre todo en el niño sano incluso, pues a veces estas bebidas tan osmolares provocan más diarrea y más, digamos, malnutrición durante la diarrea, y un aporte efectivamente de sodio muy alto que puede empeorar el cuadro. Para ello pues tenemos perfectamente definidas cuáles son las necesidades de iones y de agua de todo en los niños, y hay soluciones de rehidratación oral que están perfectamente establecidas. Y bueno, pues yo creo que cuando un niño tiene una diarrea, desde luego si es un niño con un problema cardiológico, con mucha más razón, hay que recurrir a las fórmulas que están aprobadas y que están seleccionadas como fórmulas de rehidratación infantil. Es que esto es tan contradictorio, que tenemos, entre comillas, castigados a nuestros niños, algunos, sin patatas fritas, sin gusanitos, sin no sé qué, y de pronto se están bebiendo los botes de Aquarius, que llevan mucho más que el castigo que les tenemos puesto. Muchísimo. Entonces tienen azúcar. que tener conciencia que no es una bebida
natural, sana. Que no digo yo que en algunas condiciones se pueda tomar, pero no es sana. Y ya te hago la última, que he visto que Mario se ha puesto la chaqueta. Es la siguiente bebida, que tengo un manual aquí de denuncia total, que es estas otras, que son el Red Bull, y porque nosotros tenemos el problema del sodio, el problema de las proteínas y el problema de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial. Entonces, tenemos tres. El de las proteínas son los batidos famosos, los sodios van en estas, y ahora la frecuencia y la tensión arterial van en estas bebidas con la cafeína y con no sé qué cosas. Son excitantes y efectivamente la gente las toma alegremente y sí, te pones Red Bull, pero efectivamente nadie piensa en la siguiente, que es que no solo es que el niño se ponga como una moto, sino que el corazón también se pone como una moto. Bueno, pues sí. Muchas gracias, doctora Pascual. Muchas gracias a vosotros. Bien, como una cosa que quiero decir, ella tiene una página web que vamos a meter como enlace en la web nuestra del curso, y además tiene un chat, tiene dos cosas para hablar de pediatría general y de nutrición, entonces os la pondremos como enlace para cuando queráis poneros en contacto con ella. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias.